¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a los deportes de 8 Sevilla. Tras la suspensión ayer de la Alemania-Holanda, el fútbol europeo está en alerta máxima. De hecho, la Federación Alemana de Fútbol y la Bundesliga no pueden asegurar que la próxima jornada liguera se dispute en el país germano. Aquí, en España, en nuestro país, tanto Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte, como el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, han asegurado que no hay motivos para suspender la 12ª jornada de Liga y que, por tanto, el clásico se jugará, eso sí es cierto, con altas medidas de seguridad. Por lo tanto, en el caso del Real Betis Balompié se jugará ese Betis Atlético de Madrid. Alfred Ndiaye puede estar para ese duelo y en el Sevilla esperan de la vuelta de las elecciones tanto a Konoplyanka como a Nega y a Grondelli. Ayer vivimos un nuevo episodio de alerta en el fútbol europeo con la suspensión del partido 90 minutos antes de que comenzara ese Alemania-Holanda por la presencia de una furgoneta sospechosa en los aledaños del estadio del Hannover. Finalmente se trataba de una falsa alarma tras como lo afirmó el gobierno alemán, pero no se puede asegurar la presencia de los partidos y la disputa de los mismos en la próxima jornada de la Bundesliga. Como decíamos y adelantábamos en portada, esto no va a ocurrir en la Liga Española. Habrá que ver si también es por la presencia del clásico, pero va a haber 12ª jornada de Liga en el fútbol profesional en nuestro país. 1.500 agentes se van a desplegar en ese Madrid-Barcelona que se jugará el próximo sábado a partir de las 6:15 de la tarde, y también en el caso de los equipos andaluces, por ejemplo en el caso del Real Betis Balompié, que juega en casa ante el Atlético de Madrid. Ya el club ha emitido en su web oficial una serie de medidas de seguridad que tienen que seguir todos los aficionados. Aconseja a los béticos estar en torno a una hora antes del partido ya en sus asientos para aligerar la entrada de todos los aficionados al estadio Benito Villamarín, y no permitirá el acceso ni de mochilas, maletas o bolsas al recinto bético para disfrutar de ese partido el próximo domingo a las 8:30 de la tarde. Tras los atentados en París del 13 de noviembre, la seguridad se refuerza en el fútbol europeo. Ayer se produjo la suspensión de la Alemania-Holanda por la presencia de una furgoneta sospechosa en los aledaños del estadio del Hannover. En el país germano, las autoridades del gobierno no pueden asegurar que este fin de semana se juegue la jornada de Liga en la Bundesliga. Sin embargo, en España, con el clásico como protagonista, tanto el ministro Jorge Fernández Díaz como el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, no ven motivo alguno para suspender la 12ª jornada de Liga en Primera División. En este sentido, en el Real Betis Balompié, el propio club ya ha solicitado a sus aficionados que lleguen una hora antes del encuentro ante el Atlético de Madrid. Para dicho partido, una de las medidas de seguridad impedirá el acceso con mochilas o maletas al estadio Benito Villamarín. En lo meramente deportivo, buenas noticias para Pepe Mel, porque puede disfrutar o quizás puede contar con Alfred Ndiaye para ese partido ante el Atlético de Madrid. El jugador se había perdido el encuentro ante el Málaga, que cayó el Betis por 0-1 después de esa rotura en el cuádriceps de su pierna derecha. Su recuperación ha sido un tanto acelerada y está dispuesto para medirse al Atlético de Madrid, porque ha entrenado con el grupo a lo largo de toda la semana. Ya veremos si Pepe Mel, que no es muy dado a este tipo de probaturas y a forzar a algunos futbolistas, cuenta con él para ese partido importante ante el Atlético de Madrid, en el que el Betis busca reencontrarse en casa y conseguir 3 puntos más. Otra buena noticia en forma de no lesiones en este sentido en el Real Betis Balompié es que Renela sigue tocado de su rodilla, pero no va a tener que pasar por el quirófano, ya que la lesión no procede concretamente de la rodilla, sino de su gemelo, y es la que le produce esa dolencia en su rodilla derecha. Así que sigue de baja Renela, pero de momento no tiene que pasar por el quirófano. Hoy, hablando de toda la actualidad del Real Betis Balompié, ha pasado por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Álvaro Cejudo, un futbolista que lleva tomando protagonismo en las últimas semanas, sobre todo por esa labor defensiva que hace en la banda izquierda, apoyando al lateral izquierdo. Un Cejudo que ve como el partido contra el Atlético de Madrid puede marcar un punto de inflexión, y además considera que jugando arropadito y juntito el Betis tiene más posibilidades de sacar los 3 puntos. Si pudiésemos conseguir la victoria, pues sí que sería muy importante, ¿no? Porque además de que la afición seguiría muy contenta a casa, pues estaríamos con 18 puntos, todavía quedan varias jornadas de la primera vuelta, y además pues tendríamos el plus de haberle ganado a todo un Atlético de Madrid, ¿no?
En el Sevilla Fútbol Club hoy entrega del dorsal de leyenda, del octavo dorsal de leyenda, al exfutbolista del Sevilla que militará en las filas del conjunto sevillista, Curro San José. En el acto ha estado presente los hombres fuertes y de peso del Consejo de Administración del Sevilla Fútbol Club, José Castro, José María del Nido Carrasco, también el director deportivo Monchi y también Roberto Alés, expresidente del Sevilla, perteneciente al grupo de sevillistas de Nervión, digámoslo de esta forma, del brazo y sobre todo mucho más apoyando a la figura de José Castro en esa batalla que mantiene contra del Nido Carrasco, y parece que las posiciones están un poco más destensadas en este asunto. Podría llegarse incluso a un acuerdo en próximas fechas, pero lo cierto es que la ruptura de momento a día de hoy entre José María del Nido Carrasco y Roberto Alés y José Castro en este sentido es bastante clara. En lo deportivo, el Sevilla se ha entrenado pensando en ese partido contra la Real Sociedad el próximo sábado a las 4 de la tarde. El año pasado el conjunto de Unai Emery cuajó un partido bastante gris en Anoeta, cayendo por 4-3 y además dejando una ventaja a su favor. Para ese partido, como decíamos en días pasados, estará Gameiro presente probablemente en la lista que ofrezca Unai Emery en los próximos días, así que va a contar con los tres delanteros y espera como agua de mayo el técnico vasco la presencia y la vuelta de los compromisos internacionales de Konoplyanka y Banega, dos futbolistas indispensables ahora mismo en el esquema del Sevilla Fútbol Club, y ya veremos si llegan a tiempo y sobre todo si pueden realizar algún entrenamiento con el primer equipo del Sevilla y estar presentes el próximo sábado en Anoeta. Si no lo hacen, recuerden que el Sevilla tiene un partido importante y trascendental en la Liga de Campeones la semana que viene ante el Borussia de Mönchengladbach, donde se juegan el próximo pase, su posible pase a los octavos de final de la Liga de Campeones. Puede reservar algún que otro futbolista, pero lo cierto es que Konoplyanka y Banega son indispensables ahora mismo en este equipo y necesita el Sevilla de ellos el próximo sábado en Anoeta ante la Real Sociedad. Ayer en Wembley se vivió una imagen para el recuerdo en ese partido amistoso entre Inglaterra y Francia. Primer partido de la selección bleu tras los atentados del 13 de noviembre, como tuvieron que desalojar ese estadio de Saint-Denis en su amistoso ante Alemania, y ayer en ese encuentro frente a Inglaterra el inicio del partido la verdad es que fue bastante emocionante. 90.000 personas, tanto ingleses como franceses, entonaron el himno de la Marsellesa, el himno francés, en conmemoración y en recuerdo de esas víctimas que fallecieron en los lamentables atentados del pasado 13 de noviembre. Con estas imágenes para el recuerdo nos marchamos en los deportes de 8 Sevilla. Mañana a partir de las 10 menos 10 de la noche más información deportiva en esta casa en 8 Andalucía. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí, que descansen, buenas noches.